Hola, soy Luis Vinuesa de Global Insight Sales en SAP Latinoamérica. En este video titulado ¿Puede el cliente escuchar tu sonrisa?, te compartiré consejos prácticos para hacer llamadas de prospección profesional exitosas. Hablaremos de la psicología en el intercambio de información. Es importante entender cómo el ser humano intercambia información. ¿Cuál es la ciencia detrás de eso para poder aprovecharla a nuestro beneficio? Luego hablaremos de qué manera le llegamos de forma efectiva a un alto ejecutivo. ¿Cuál es la metodología de la llamada ganadora? ¿Cuál es su estructura? Y finalmente revisaremos la técnica del por qué usted, por qué ahora. Luego te pediremos que hagas ejercicios en la privacidad de tu oficina o en tu hogar, pero que practiques. Practica mucho hasta que perfecciones el mensaje y puedas articularlo de manera fluida, de tal forma que logres tu objetivo de alcanzar el éxito. Bien, cuando hablamos de el intercambio de información, hago referencia a un estudio de la doctora Christina Knott, una británica que ha estudiado y ha publicado sobre este tema. Y nos comenta que cuando intercambiamos información, el 55% de la información que transmitimos está formada de movimientos corporales, movimientos de brazos, de manos, y el 38% de gesticulaciones faciales. Y apenas un 7% de información que logramos transmitir con el interlocutor son palabras. Entonces, en una reunión de ventas cara a cara, el vendedor puede ponerse en ventaja utilizando estrategias que le ayuden a complementar su mensaje de valor con movimientos o expresiones faciales adecuadas al momento. Durante una llamada telefónica no tienes esa ventaja. Si el 93% de lo que transmitimos se constituye de otros datos y apenas el 7% de palabras, entonces, cómo lo dices es más importante de lo que dices. Hay que ponerle mucho cuidado al mensaje dentro del mensaje y utilizar la entonación correcta, timbres, pausas positivas, fuerza y énfasis en las palabras para lograr pasar tu mensaje y obtener éxito en las llamadas de prospección. En cuanto a mejores prácticas, te recomendamos disciplinarse. Minimiza tus interrupciones y piensa qué actividades son las que te traerán éxito. Si tu labor, tu rol tiene que ver con prospección, define tú mismo el tiempo que vas a invertir en esta tarea. Ten un objetivo claro. ¿Cuántas llamadas quiero hacer? ¿Cuál será mi meta del día o de la semana? Pero esta meta tiene que ser alcanzable y medible. Fíjate también una meta entre descansos. Si vas a buscar un vaso de agua o un café, asegúrate que los descansos no sean más largos cada vez que lo haces. Y enfócate. Si es necesario, envía tus llamadas telefónicas a voicemail, al correo de voz, para que no te interrumpan en tu labor. Prepárate. Ponte en el estado de ánimo correcto. Esto es sumamente importante. Motívate. Cree en el beneficio que aportas. Tú tienes la obligación de saber los beneficios de la solución y tienes que creerte el beneficio que le vas a llevar al cliente para que lo puedas transmitir de manera adecuada, con compromiso y persistencia. Prospectar al teléfono no es sencillo, de tal forma que tienes que tener una buena dosis de persistencia para poder alcanzar tus sueños y tus metas. ¿Cuáles son estos? De pronto, tu sueño es comprarte un automóvil nuevo o llevarte a tu familia de paseo por el Caribe en las próximas vacaciones.
De todas formas, tienes que querer ser exitoso con todas las fibras de tu cuerpo y ser consistente todo el tiempo con tu mensaje. Ponte tu mejor vestido, cuida de tus movimientos, esto es lo que queremos decir con este título. Cuida de tus expresiones faciales. Si es necesario, cómprate un espejo y ponlo en tu lugar de trabajo, donde puedas tú mismo verte, ver tu postura, ver tus expresiones faciales. Cuida mucho de tu respiración y asegúrate que cuando estés sentado el diafragma, no estés poniendo presión en el diafragma, lo que cambiará el tono de tu voz. Tu estado físico afecta tu estado mental. Entonces, dress to impress, ponte tu mejor vestido y prepárate mentalmente para hacer las llamadas más exitosas. Y recuerda aquella que lo fue, aquella llamada en que lograste una comunicación positiva con el cliente y lograste ese contrato que querías. Recuérdate cómo te sentías en ese momento y aliméntate de esa memoria para replicar el éxito en futuras llamadas. Asegúrate de preparar preguntas relevantes, porque éstas enfocan la mente. Ten a la mano por lo menos 3 preguntas que estén de acuerdo al rol del ejecutivo con el que estás hablando y evidentemente a los beneficios que le estás tratando de postular al interlocutor. Usualmente una sugerencia o una mejor práctica es que estas preguntas estén encaminadas a enfatizar los beneficios de tu solución y que sean preguntas abiertas que inviten al diálogo. Siempre guía tú la conversación. Por ejemplo, no preguntes si me puede recibir la próxima semana. No, pregunta, ¿me puede recibir el próximo martes a las 2 de la tarde o el jueves a las 10 de la mañana? ¿Quién es la persona idónea? ¿Cuánto invertiría en esto? Si te ves obligado a usar una pregunta cerrada en la cual la respuesta solo puede ser sí o no, como en esta última pregunta, asegúrate de que la respuesta vaya encaminada a ayudar tu caso. Por ejemplo, ¿le interesa incrementar sus ganancias? Evidentemente, esta pregunta solo tiene una respuesta sensible, que es sí. Prepara los materiales de apoyo, tenlos a tu alcance. Asegúrate de tener tu agenda, que sepas claramente qué días puedes ofrecerle al cliente para la visita de tu socio de negocios, o si eres el socio de negocios, ten claro qué días vas a salir a visitar clientes. Asegúrate de tener por lo menos 3 referencias de clientes que ya tienen la solución de la que le estás hablando al cliente. Es importante para construir confianza y que el cliente se cree una percepción de que está hablando con la persona correcta, con la persona que sabe y que le va a traer valor si es que le da una cita. Asegúrate también de tener casos de éxito y un resumen ejecutivo digital, el cual le puedas enviar al interlocutor una vez que confirmen la cita. Prepara un mensaje contundente. Este mensaje debe generar atención e interés en tan solo 18 segundos. Y más adelante te enseñaremos cómo. Este mensaje deberá destacar los beneficios que aportas. Y asegúrate de que sea relevante al rol del ejecutivo, relevante a la industria del ejecutivo. Y sigue la regla del 3, que no es otra cosa que un mensaje que tenga una introducción potente, el valor bien claro y definido y un puente al cierre, es decir, un puente a lo que estás tú pidiendo y pídelo con determinación.
Imagínate por un momento en los zapatos del prospecto y pregúntate tú mismo si lo que le estás diciendo sería importante para ti si estuvieras en los zapatos del prospecto. Antes de terminar, un tip. Nunca cuelgues el auricular tú primero. Es simplemente un tema de etiqueta. Permite que el cliente cuelgue primero. En ocasiones, antes de colgar, le surgirá una inquietud adicional y tratará de comunicarse, hablarte. Entonces es importante que esperes a escuchar el clic cuando el cliente ha terminado la llamada antes de tu colgar. Utiliza una diadema, mantén la energía positiva y evita el costo psicológico de colgar. Por eso es que en los call centers se utilizan diademas. Resumiendo, disciplínate. El arte de prospectar es una mezcla de técnica y práctica. Entonces, practica hasta que tengas el mensaje fluido antes de hacer tu primera llamada. Prepárate. Ten todo lo que necesitas a tu alcance y evita interrupciones. Motívate. Energízate. Si es necesario, haz tu ejercicio preferido antes de empezar. O si te quieres tomar un Red Bull o una taza de café, lo que sea necesario para motivarte. También te sugeriría tener la foto de ese auto nuevo que te quieres comprar o del crucero que quieres hacer en el Caribe, frente a ti durante las llamadas. Usa social media como una arma competitiva y conoce al cliente antes de hacerle esa primera llamada, ese primer contacto. Y sobre todo, sonríe y haz que el cliente pueda escuchar tu sonrisa. Hola, continuaremos ahora hablando de la estructura de la llamada ganadora. La estructura de esta debe contener 3 elementos importantes. Primero, una introducción potente, un mensaje ejecutivo que prepararemos a continuación con elementos claves y mensajes específicos para el rol y la industria del ejecutivo. Y 3, debemos asegurar el siguiente paso. Pero antes, unas mejores prácticas sobre este proceso. Ante todo, debes asegurarte de tener un mensaje claro. Prepárate, articula tu mensaje, utiliza el infográfico de la solución para obtener datos verificables, válidos, y jamás empieces con tu nombre. De hecho, estamos buscando el elemento sorpresa. Recuerda que si alguien menciona tu nombre, nuestro cerebro automáticamente le presta atención a esa persona. Luego de eso, tienes preciosos segundos para articular el mensaje de valor y que la persona no pierda su interés por la interlocución. No expliques tampoco la historia de la empresa. Esto no es necesario. De hecho, los primeros segundos de la atención de una persona son los más valiosos. Gastarías precioso tiempo si te pones a describir la historia de la empresa durante este tiempo importante. Entonces no te adelantes, pero tampoco vayas al final antes de tiempo. Utiliza la regla del 3. Recuerda que la regla del 3 es introducción potente, mensaje ejecutivo y una pregunta de cierre hacia lo que tú vienes buscando, ya sea una cita o un referido interno. Ya hablaremos más adelante de eso. Y jamás cuelgues primero. ¿Qué sí debes hacer? Evidentemente, debes empezar con una introducción potente, ir inmediatamente que te conteste la persona, ir inmediatamente a tu mensaje y pedir lo que quieres, pedir lo que buscas con determinación. Veamos ahora la metodología del por qué usted, por qué ahora, conocido también como mensaje ejecutivo o elevator pitch.
Este mensaje debe ser breve. 18 segundos. Te sorprenderás lo suficiente que son 18 segundos para incluir datos claves y enviar un mensaje contundente, fuerte al ejecutivo. Por supuesto, debes tener por lo menos 3 minutos de respaldo en donde hables de los beneficios adicionales de la solución. Pero recuerda, la intención de esta primera llamada es crear interés y curiosidad, no es hacerle una consultoría en el teléfono al cliente. Debes tener una proposición de valor, una propuesta de valor potente y creíble. Si te ves en la necesidad de usar porcientos o cantidades altas, estate preparado a reconciliar esos datos o verificar y validar esos datos con el cliente. Recuerda, los ejecutivos no hablan PowerPoint, los ejecutivos hablan Excel. Y es por eso que te recomendamos que tengas estos porcientos y estas cantidades a la mano que pueden ayudar a validar en la mente del cliente el valor que tú traes a la mesa. Personaliza el mensaje hacia el rol del ejecutivo y hacia su industria. Esto hará que gane confianza en la interlocución contigo. Sobre todo refleja un compromiso del 100%, tanto en tu conocimiento de la solución como en el respaldo que ofrecerás durante el proceso. Y claro, debes estar preparado a contrastar tus mensajes con hechos. Veamos ahora la fórmula del mensaje ejecutivo. Este contiene 4 datos fundamentales. Primero, hay un ejecutivo claramente identificado, más el ICD o indicador clave de desempeño, que es típicamente un indicador por el cual el ejecutivo recibe una compensación anual adicional a su salario. Por lo tanto, el ICD es de suma importancia personalmente para el ejecutivo. Más el impacto. El impacto es una cifra, por ciento o cantidad, que refleja el valor que le trae tu solución al cliente. Y finalmente, el intervalo, que es el tiempo que se llevará luego de implementar la solución en producir los beneficios de los que tú hablas. Veamos un ejemplo. Otros directivos de recursos humanos en el sector de manufacturas confían en nosotros para disminuir la rotación de empleados hasta en un 16% en 9 meses posteriores a la implementación de nuestra solución mediante la gestión efectiva del talento humano. Primero, si tienes un cronómetro, vuelve a leer este mensaje y verás que está por debajo de los 18 segundos y contiene todos los elementos claves para obtener la atención y el interés del ejecutivo. Y concuerda con cada uno de los datos de la fórmula en la parte superior de la lámina. Nos estamos dirigiendo específicamente a un directivo de recursos humanos en un sector específico, en este caso manufacturas. Hablamos de disminuir la rotación, que sabemos que es un indicador clave de desempeño para este ejecutivo de recursos humanos. Hablamos de un impacto, el 16%. Y finalmente, un intervalo de tiempo en el cual podrá empezar a devengar los beneficios de los que estás hablando. Miremos otro ejemplo ahora para un directivo de finanzas. Otros directivos de finanzas en el sector de la salud confían en nosotros para mejorar su margen operativo hasta en un 1% en 9 meses posteriores a la implementación de nuestra solución mediante la gestión efectiva de la inteligencia de datos. Incluso aquí llegamos a mencionar la aplicación, inteligencia de datos. Pero otra vez, los elementos claves de la fórmula están
incluidos en el mensaje. Le estamos hablando específicamente a un directivo de finanzas, en un sector específico, en este caso la salud. Hablamos de mejorar su margen operativo, que sabemos que es un KPI para un directivo de finanzas. El impacto del 1% y un intervalo de 9 meses. Poderoso, ¿eh? Ahora hablemos un poco de la llamada ganadora y la ciencia detrás de esto. Los estudios concluyen que existe una probabilidad de que si tú tomas una guía telefónica y te pones a llamar a 100 contactos, puede existir la posibilidad de que obtengas hasta 20 leads, pero evidentemente esto es muy duro y ya no se acostumbra a hacer llamadas en frío indiscriminadamente porque son de muy baja efectividad. Así es que estos mismos estudios reflejan que podemos multiplicar la posibilidad de obtener contactos efectivos obteniendo ya sea una llamada, un referido, perdón, externo o interno de la compañía a la que estamos procurando contactar. Si el referido es externo, es decir, de otra empresa, las posibilidades de que se torne ese contacto en un contacto efectivo, en una llamada efectiva, aumentan al 44%. Pero si obtenemos un referido interno, las probabilidades de tornar ese contacto en una llamada efectiva aumentan a un increíble 84%. Y ahora te mostraremos cómo hacerlo. La técnica de más éxito es llamar a propósito a otra persona de tus listas de prospección, diferente al cargo que buscas, con la única finalidad de que esta persona te recomiende usando su nombre. Entonces, por eso te sugerimos que llames lo más alto, para que tú seas delegado por un superior a un subalterno o a un peer dentro del grupo de ejecutivos y obtener tu referencia interna, la cual te dará la más alta probabilidad de éxito. Miremos un ejemplo de cómo hacer esto. Revisemos ahora la técnica para obtener la recomendación interna. Ante todo, debes usar el nombre de pila del ejecutivo con determinación y contundencia. Luego de haber hecho, por supuesto, una investigación en las redes sociales, en el sitio web de la empresa, acerca de un comentario, una cita, una estrategia que te dé la pauta para llamarle con esa razón al ejecutivo. Veamos un ejemplo. Jorge, estaba informándome sobre su empresa y me llamó la atención su comentario en la revista Diners acerca de la expansión que su empresa tendrá a 24 ciudades adicionales dentro del país, y esto me motivó a contactarle. Nuestro principal objetivo es hacer que nuestros clientes, allí insertamos el mensaje ejecutivo que habíamos creado en el paso anterior, en donde claramente explicamos el valor de la solución y terminamos con la pregunta: ¿quién es la persona idónea dentro de su equipo directivo incluso podemos ahí plantear el rol que buscamos finalmente, de finanzas, de compras, de recursos humanos, para hablar de nuestras soluciones? Asegúrate de tener un eje entre la cita que estás haciendo o la frase clave a la que te estás refiriendo del comentario que hizo el cliente, que encontraste que hizo el cliente, y la frase con el valor que tu solución trae para el cliente. En el ejemplo que di anteriormente, me referí que la cita del cliente era acerca de una expansión a 24 ciudades adicionales. Evidentemente,
Esto requerirá inversión, requerirá más personal y ese eje puede ser dentro del mensaje ejecutivo que yo incluya una referencia hacia cómo nuestra solución, por ejemplo, de Success Factors, le ayudaría a gestionar todo ese nuevo personal ahorrándole costos significativos, por ejemplo. Entonces, una vez que obtengas ese referido interno, estarás preparado para hacer la llamada ganadora, que no es otra cosa que llamar finalmente a la persona con la que tú querías hablar desde un principio, pero ya con un referido interno. Recuerda que el objetivo de esto es despertar el interés suficiente para obtener una cita o reunión inicial. Daniel, Jorge, el presidente de su empresa, me indicó que usted es la persona idónea para hablar de nuestras soluciones de, por ejemplo, Success Factors. Allí intercalamos el mensaje ejecutivo una vez más, el mismo que habíamos trabajado con anterioridad. Lo reciclamos. ¿Por qué? Porque contiene ya los elementos claves del mensaje que queremos que el ejecutivo escuche. Y simplemente cerramos pidiéndole la cita. ¿Podremos agendar una cita para el día martes a las 10 de la mañana o 2 de la tarde de cara a determinar si podemos hacer lo mismo por su empresa? Si lo haces con contundencia y determinación y sigues las técnicas que te hemos sugerido, tendrás éxito. Te lo aseguramos. Hablemos un minuto de los asistentes ejecutivos, que son ciertamente personas importantes para nuestros ejecutivos hoy en día, pero se pueden convertir en aliados potentes para ti o en verdaderas paredes impenetrables. He aquí algunas mejores prácticas para trabajar con ellos. En la medida de lo posible, relaciónate con los asistentes, si es preciso, y construye una buena relación genuina. Son el mejor consejero del ejecutivo y son muy valorados por ellos. De hecho, cuando los ejecutivos cambian de empresa, usualmente se llevan a su asistente, pues estos entienden los problemas del ejecutivo, los valores del ejecutivo, participan de muchas reuniones muy importantes, entonces son una fuente de información importante también. Claro que si necesitas evitarlos por cualquier razón, una sugerencia puede ser llamar al ejecutivo en un horario en el que tú sepas que ya no estará su asistente. Recuerda que los asistentes trabajan en un horario fijo y lo más recomendable es llamar fuera de ese horario para que te sorprendas cuando te conteste directamente el ejecutivo. Ahora, a practicar. Practica y perfecciona lo que hemos compartido contigo. Antes de hacer esa primera llamada, no ensayes con el cliente. Ensaya con tu iPhone, ensaya en un Virtual Studio. Memorízate el guión para que puedas articularlo de manera natural y a practicar. Te deseo mucha suerte y muchos éxitos con prospección profesional.